días a todas y todos. En nombre del Instituto de Estudios Internacionales y de la Universidad del Mar, sean bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia magistral. México, España, episodios de una relación histórica a largo alcance. Creo que pocas de las relaciones bilaterales en el mundo son tan profundas y tienen una riqueza histórica tan grande como es el caso de la de México y España. Ahora bien, como mexicanos, nuestra visión de esa relación muchas veces pudiera estar distorsionada y solamente poner énfasis en las cuestiones negativas, particularmente en la colonia. Cuando hablamos de España y México, pues se nos viene a muchos de nosotros a la mente el periodo colonial, explotación, abusos, cosas por el estilo. Y eso es algo que pasó en la historia, no lo podemos quitar, es parte de la realidad, pero es una visión muy parcial. Entonces, necesitamos hacerla mucho más compleja, completa y saber que hay otras cosas que también fueron importantes y han sido importantes en esta relación. La realidad es que ninguno de nosotros estaríamos aquí si no fuera por esta relación, México y España, ninguno. Primero porque pues México es el producto del encuentro de una civilización europea y una en América. Eso es así. Y segundo, en cuanto a la historia más reciente, pues esta universidad tampoco existiría si no fuera por esa relación. Esta universidad es la herencia de precisamente la relación entre México y España. Se debe en parte al fruto y liderazgo de un español que, como ustedes saben, es el creador de esta universidad y que fue el que consolidó la educación en este estado. Entonces, lo que tenemos en realidad pues es una combinación de cuestiones de cooperación y de conflicto. Y por ello es necesario que tengamos una visión mucho más matizada acerca de la relación México y España, menos parcializada, para ayudarnos a reconstruir esa visión mucho más cabal de la relación. Pues qué mejor que nos ayude a hacerlo un especialista en la materia que hemos traído para ese fin precisamente. Él es profesor, investigador del Colegio de México, historiador especializado en la crisis de entreguerra, en la dimensión internacional de la Guerra de España y las relaciones de México-España. Es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid, fue investigador postdoctoral de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido profesor en universidades en Estados Unidos, España y en México también, incluyendo a la Universidad del Mar. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, SNI2, y colaborador distinguido de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad del Mar. Es autor de diversas obras, incluyendo Inseguridad Colectiva, La Sociedad de Naciones, La Guerra de España y el Fin de la Paz Mundial, publicada en 2016, War in Spain, Appeasement, Collective Insecurity and the Failure of European Democracies Against Fascism, del 2020, y de la Revolución al Antifascismo, la Comintern y el Desarrollo de una Causa Transnacional, publicado en 2023. También es coordinador de varios libros, incluyendo uno de ellos muy especial, que también coordinamos varios de los profesores aquí en la UMAR, que es el de 100 años de Relaciones Internacionales, entre pregunta,
disciplinariedad y revisionismo. Sin más preámbulo, para hablarnos acerca de algunos de los episodios clave en la relación de México y España, les pido por favor recibamos con un fuerte aplauso al doctor David Jorge. Gracias, Ricardo, por tu amable presentación y gracias a la Universidad del Mar y en concreto al Instituto de Estudios Internacionales Isidro Fabela por traerme por aquí de nuevo a esta casa que fue mi casa, como ha dicho ya Ricardo. A continuación voy a exponer en un recorrido inevitablemente muy sintético algunos de los episodios fundamentales en las relaciones entre México y España esencialmente a lo largo del siglo XX, unas relaciones históricas pues en buena medida indisolubles y que en ocasiones se proyectaron más allá de la mera relación bilateral, ¿no? En marcos multilaterales, a través de foros internacionales, pero también a través de relaciones interestatales, afectando a terceros países, o también a través de bloques regionales. A partir de la conformación de México y España como estados nacionales independientes, a principios del siglo XIX, la relación entre ambos países iba a ser ambivalente, paradójica, en el sentido de que no siempre correspondió el grado de sintonía entre ambos países a gobiernos o regímenes afines a priori, y tampoco cuando gobernaban regímenes distantes, las relaciones por ello no necesariamente fueron peores. Ello explica también la complejidad extrema, podríamos decir, la complejidad extrema que ha caracterizado a lo largo de los dos últimos siglos la relación entre México y España. Y es una relación con claroscuros permanentes, incluso en los momentos de mayor sintonía entre ambos países subyacían aspectos diferenciales e incluso también en los periodos de mayor disidencia entre ambos subyacían a nivel social, cultural, pues ciertas sintonías y ciertas incluso complicidades. En la Primera Guerra Mundial, que es el acontecimiento que marcó de facto el inicio del siglo XX, tanto México como España fueron países neutrales, por razones muy diferentes. México, como saben, estaba inmerso en su proceso revolucionario, que pues en cierta medida se adelantó al inicio del llamado corto siglo XX, ¿no? Se adelantó unos años a las revoluciones que iban a seguir a la Primera Guerra Mundial, mientras que España se encontraba ensimismada en debates intelectuales y políticos en clave identitaria sobre qué era España después del imperio. Tengan en cuenta que en 1898 España perdió sus últimas posesiones imperiales en Cuba, Puerto Rico, Filipinas. Es la época que en España se conoce como el regeneracionismo, ¿no? La idea de regenerar a España en clave de Estado nacional y, por lo tanto, eran dos países, México y España, que a la altura de la Primera Guerra Mundial afrontaban procesos internos que no les hacían conectar en gran medida con las grandes dinámicas internacionales o los grandes acontecimientos internacionales, y ello explica que en esencia permaneciesen ajenos a aquella Primera Guerra Mundial. En el orden de posguerra, el orden de Versalles, México iba a ser excluido de la Sociedad de Naciones, bajo el argumento de que había permanecido neutral en aquella Gran Guerra, e incluso con ciertas simpatías filogermanas, ¿no? Sin embargo, ello fue una excusa para mantener a México fuera de aquella Sociedad de Naciones, porque lo cierto
es que otros países que permanecieron neutrales en aquella Primera Guerra Mundial sí ingresaron en el orden de Versalles, empezando por la propia España. Y esto iba a implicar, años más tarde, el primer gran gesto en la escena internacional de España hacia México. En el momento en el que iba España, el gobierno de España, entonces la República Española, iba a liderar una iniciativa conjunta conducente al ingreso de México en Ginebra, en la Sociedad de Naciones. ¿Por qué? Porque, según los estatutos de la Sociedad de Naciones, un Estado, para pertenecer al organismo, tenía que solicitar formalmente su ingreso. Sin embargo, México no quería hacerlo por razones de orgullo patriótico, después de haber sido excluido de forma poco convincente en el orden de posguerra. Por lo tanto, la solución que propone en ese momento España es pues algo que en términos de historia diplomática resulta muy interesante, que es salvar la reticencia mexicana de solicitud y salvar el requisito de estatutos de la Sociedad de Naciones, llevando a cabo una solicitud conjunta de un puñado de países en nombre de México, solicitando el ingreso del país en la Sociedad de Naciones. Este episodio formó parte de lo que se ha llamado historiográficamente la primera especie de luna de miel entre ambos países en sus relaciones bilaterales, que corresponde a los inicios de los años 30 del siglo XX. En aquel entonces en España se proclamó la República, cayó la monarquía de Alfonso XIII y se proclamó la Segunda República Española, y el régimen posrevolucionario mexicano se sintió muy identificado con el reformismo republicano español. Reforma agraria, legislación laboral, políticas educativas, separación de Iglesia y Estado, reflejaba una voluntad reformista con la que simpatizaban ambos regímenes en aquel momento. Hubo también un posicionamiento común en el marco multilateral de la Sociedad de Naciones, ya he mencionado ese ingreso mexicano con protagonismo español. La relación bilateral se eleva a nivel de embajada. Viene un embajador español de primera aquí a la Ciudad de México, como fue Julio Álvarez del Valle, a la par que Genaro Estrada se va como embajador a Madrid. Y en ese periodo también ejerce una gran importancia los personalismos, las relaciones personales que se van trabando en esos primeros años 30, que van a explicar más tarde pues el episodio estelar de la diplomacia mexicana en el siglo XX. Cuando llega a México Julio Álvarez del Valle, traba una relación muy cercana con un actor esencial de la política internacional mexicana como fue Narciso Bassols. Un lustro más tarde, 1936, cuando ya ha estallado la guerra en España, que es una guerra civil y una guerra internacional, Álvarez del Valle y Bassols coinciden nuevamente, esta vez en Ginebra, en el marco de la Sociedad de Naciones, y esa identificación personal que hay entre ambos pues va a explicar en buena medida la enfervorizada defensa que lleva a cabo Bassols de la República Española agredida, no solamente desde dentro por una sublevación militar, sino también por la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler. A partir de entonces, del estallido de la Guerra de España, México refuerza una línea internacional firmemente apegada a una tríada sagrada en el desarrollo de su política exterior: soberanía nacional, integridad territorial e independencia política de los Estados miembros de la Sociedad de Naciones. Bajo la defensa de esos principios, México naturalmente se está autoprotegiendo. Por supuesto que hay un elemento de autoprotección. También hay elementos de consideración, digamos, de significación política interna en el decidido apoyo que lleva a cabo México de la causa republicana española, basado en esa identificación en el reformismo republicano que ya les he mencionado, pero también hay un componente indudablemente idealista. Hay un componente de ideal que explica el desarrollo de una política exterior de Estado, no de gobierno. Es decir, una política exterior impermeable a las diferencias político-ideológicas que puedan albergar los representantes mexicanos en la escena internacional.
Y ello explica que dos actores que ustedes seguramente conocen o conocerán a lo largo de su carrera, dos actores determinantes de aquel México, como fueron Narciso Basols e Isidro Fabela, muy lejanos entre sí en términos de identificación política e ideológica, van a coincidir en una misma defensa del orden internacional que se veía crecientemente atacado durante la progresiva crisis de entreguerras. México iba no solo a defender la causa de la República Española, sino también iba a defender a Etiopía, agredida por la Italia de Mussolini, y posteriormente iba también a defender las causas de Austria, invadida por la Alemania nazi, Checoslovaquia, idem, y finalmente Finlandia, invadida por la Unión Soviética, y nuevamente Polonia, invadida por la Alemania nazi. Se trató de una política exterior que proporcionó a México un considerable prestigio internacional, pero no fue una política dada, sino que fue una política adoptada. No fue sencillo. México se quedó solo prácticamente en la escena internacional. Estamos hablando de unos años en los que México se enfrenta a las democracias europeas por la defensa mexicana de la República Española, cuando las democracias europeas abogan por la no intervención en la guerra de España. México se enfrenta a la Unión Soviética por el asilo concedido a Trotsky en enero de 1937. México se enfrenta a los Estados Unidos con la expropiación y nacionalización de la industria petrolera en marzo de 1938. México se enfrenta a la práctica totalidad de países de la América Latina, que en ese momento son pues de carácter extremadamente conservador, cuando no directamente filofascista, empezando por Chile y Argentina, que lideran un polo regional que se enfrenta a México en la Sociedad de Naciones. Por lo tanto, tiene un componente indudable de valentía esa posición del gobierno de Lázaro Cárdenas en aquel momento. El apoyo que va a dar el México cardenista a la República Española se va a canalizar por tres vías. Una, la diplomática, que ya he mencionado, firmemente apegada al Pacto de la Sociedad de Naciones. Otra, la material. México suministra armamento a la República Española, en buena medida ya armamento obsoleto, sobrantes, excedentes de la Revolución Mexicana, pero va a ejercer también México un papel importante en la adquisición de armamento destinado, en última instancia, al gobierno español a través de terceros países, como Francia o los Estados Unidos, es decir, ejerciendo como país pantalla de adquisición. Y una tercera dimensión del apoyo de México a la República Española va a tener lugar en el terreno humanitario, que se va a plasmar en la acogida de un exilio masivo de más de 20.000 refugiados republicanos españoles que llegan a partir de 1939, una vez que la guerra en España termina con la derrota de la República Española y la victoria del general Franco. Ese exilio va a tener, durante la guerra misma, dos antecedentes muy directos, concebidos inicialmente como provisionales, pero que por el simple hecho de la derrota republicana, a la larga se van a convertir en permanentes. Uno es la acogida de los niños de Morelia, 456 niños que llegan a Morelia, tierra natal de Lázaro Cárdenas, con el fin de salvaguardarlos de los peligros de la guerra. Y la segunda iniciativa va a ser la puesta en pie de la llamada Casa de España, lo que actualmente es el Colegio de México, una institución concebida también como provisional con el fin de permitir a intelectuales, escritores, artistas, científicos españoles que continuasen desarrollando su labor intelectual en México, en tanto que duraba la guerra en España, y a la par que aportaban a México en su desarrollo nacional propio. Finalmente, pues, aquellos antecedentes del exilio pues, van a terminar embonando con el exilio masivo como tal. La dictadura franquista va a durar casi 4 décadas y, por lo tanto, el exilio va a ir cobrando pues, visos de permanencia. Va a ser un exilio cada vez más claramente sin fecha de caducidad. Ese exilio
republicano español que llega a México se va a fusionar en buena medida con una dinámica nacional mexicana ya en curso, preexistente, ¿no?, en términos de efervescencia sociocultural, artística, educativa. Es un periodo, pues insisto, de mucha efervescencia en esos terrenos en México, y por lo tanto va a haber, podríamos decir, una suerte de mestizaje y de contribución mutua y de fascinación mutua también durante aquel periodo que da inicio al largo exilio, ¿no? El exilio, naturalmente, pues tuvo sus propias complejidades, no fue un exilio homogéneo, ni en términos de composición social o laboral, ni en términos tampoco de identificación o militancia político-ideológica, ni fue tampoco un exilio estático, ¿no? Fue un exilio, pues, dinámico, un exilio que se fue reformulando al calor de los tiempos. El mundo cambiaba y, naturalmente, pues, las perspectivas de regreso a España también se aplazaban irremediablemente, y, por lo tanto, ello conllevó a una suerte de autoexplicación diferente a lo largo, sobre todo a partir de 1945, en el momento en que se constata la no liberación de España después de la Segunda Guerra Mundial, un momento en que Hitler y Mussolini desaparecen del mapa. Se esperaba que Franco fuese también derrotado en España, y ello no va a ocurrir. La permanencia de Franco va a significar un largo episodio de anomalía en la relación bilateral entre México y España. ¿Por qué? México va a reconocer al gobierno de la República Española en el exilio. Es un gobierno simbólico, cuando no directamente fantasmagórico, no tiene una población ni un territorio que gobernar. Pero México considera que la legitimidad está del lado republicano. Por lo tanto, no se establecen relaciones con la España oficial, la España franquista, a partir de 1945, y van a seguir 3 décadas, repito, de anomalía, ¿no?, en la relación bilateral. México mantiene una coherencia de lo que había sido su interpretación del significado de la guerra de España, que había sido una guerra internacional proyectada en suelo español, y en 1945 va a liderar el gobierno mexicano la exclusión de la España franquista de las nacientes Naciones Unidas, de la ONU, con la llamada moción Quintanilla, que se basa en Quintanilla, el representante de México, en aquella conferencia inaugural de San Francisco, donde nacen las Naciones Unidas, y Quintanilla y la delegación mexicana se van a pegar a un artículo de la nueva Carta de las Naciones Unidas, en virtud del cual se estipula que no podrán integrar la nueva organización gobiernos o regímenes emanados del apoyo de las potencias del eje recién derrotadas en Guerra Mundial. Es un artículo que tiene, evidentemente, en vista a la España franquista. Por lo tanto, México se va a pegar a ese artículo y va a liderar el rechazo al ingreso de la España franquista en Naciones Unidas. Es decir, una vez más, un protagonismo mexicano en el marco multilateral relativo a España. Naturalmente, a lo largo de las 3 décadas que siguen hasta la muerte de Franco en 1975, la posición de los sucesivos gobiernos mexicanos pues va a experimentar ciertos matices de cambio, ¿no? Si bien el gobierno de Ávila Camacho pues tiene unos objetivos de guerra muy claros, de alineamiento en un contexto bélico con los Estados Unidos, sí se va a dar durante ese gobierno, insisto, el liderazgo mexicano en la exclusión de España en San Francisco. El gobierno de Miguel Alemán va a ser el único que llegue a coquetear en cierta medida, limitada, muy limitada, con la posibilidad de establecer algún tipo de relación diplomática con la España franquista, quizás sin dejar de lado una posible dualidad, ¿no?, en la relación con el exilio y con la España oficial. Sin embargo, va a haber una firme oposición interna dentro incluso de las propias filas del régimen postrevolucionario mexicano.
el cardenismo, después de Cárdenas, va a seguir teniendo un peso muy importante en ciertas líneas rojas en el desarrollo político del sistema mexicano a lo largo de buena parte del restante siglo XX, y eso va a constituir un freno a esa posible tentación. Sí se establecen, en cambio, relaciones oficiosas con España, hay intercambios comerciales, hay intercambios culturales, hay comunicaciones aéreas y marítimas, pero quedan en un terreno de relaciones oficiosas. Durante el gobierno de Ruiz Cortines sí va a haber el último episodio de juego a dos posibles bandas respecto a España, más limitado todavía, pero en el momento en que la España de Franco va a ingresar, y ya es evidente que va a ingresar en las Naciones Unidas en 1955, 10 años después de aquella exclusión que les he mencionado, el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines opta por no quedarse en completa soledad, son unos tiempos ya de Guerra Fría, claros, y opta por la abstención, es decir, no vota en contra del ingreso de la España franquista. Sin embargo, con los sucesivos gobiernos se iba a revigorizar la animadversión mexicana hacia la España franquista. Con Adolfo López Mateos, México se iba a conducir con el lema de «con España todo, con Franco nada». Adolfo López Mateos se había formado bajo la égida de Isidro Fabela y su juventud pues había experimentado una fuerte identificación con la España republicana durante la guerra. Y ello va a marcar una línea de firme apoyo a la causa de la República en el exilio, por más simbólica que pudiese resultar, ¿no? Y esa es la línea que va ya a predominar hasta el final del franquismo. Va a haber, 2 meses antes de la muerte de Franco, en septiembre de 1975, va a haber un último episodio de relevancia internacional considerable, cuando el gobierno de Luis Echeverría solicite formalmente a las Naciones Unidas la expulsión de España del organismo con motivo de los que a la postre iban a ser los últimos fusilamientos del régimen, ¿no? Sin embargo, pues 2 meses más tarde muere Franco y se abre la posibilidad a una nueva etapa de relación bilateral en términos ya de normalidad. Es decir, muerto Franco, el franquismo no parecía algo factible. Y México va abriendo y va lanzando señales hacia esa nueva España en términos de establecimiento de nuevas relaciones. No restablecimiento, como erróneamente se viene a decir historiográficamente y en los medios, ¿no? Porque bajo la perspectiva de legitimidad mexicana apegada al derecho internacional, México nunca rompe relaciones con España. México mantiene relaciones con la España que considera legítima, que es la España republicana en el exilio. Y hay relaciones diplomáticas con esa España en el exilio. Lo que no hay relaciones con la España oficial franquista. Por lo tanto, lo que se va a dar a partir de entonces es un nuevo establecimiento de relaciones. México va a jugar un papel muy desconocido por la historiografía en el tardofranquismo y en la transición hacia la democracia en España, con dinero de por medio. El PRI de entonces va a dar generosos donativos a la oposición al régimen franquista, de amplio espectro, fuerzas políticas de amplio espectro. Y, finalmente, una vez que se logra convencer al gobierno de la República en exilio para una autodisolución, es decir, México no quería romper aquella coherencia de casi 4 décadas, rompiendo relaciones con aquellos republicanos exiliados. Por lo tanto, la fórmula que se encuentra ya el gobierno de López Portillo va a ser convencer a esos viejos dirigentes republicanos de que lleven a cabo una autodisolución con el fin de allanar el terreno a México para el establecimiento de relaciones normalizadas con la nueva España democrática. Meses antes de las primeras elecciones democráticas en España, en más de 40 años, va a darse el nuevo establecimiento entre México y España. En marzo de 1977
se intercambian las cartas credenciales y los embajadores, y lo que va a seguir pues, es un medio siglo, el último medio siglo, que se puede dividir en 3 grandes etapas. No obstante, quisiera mencionar que el posicionamiento de México desde los años 30 hasta los años 70 respecto a la República Española se iba a traducir con terceros países, como les apunté en la introducción, iba a tener un reflejo en la relación de México con los Estados Unidos. Por ejemplo, la España franquista trata de usar a los Estados Unidos para que convenza a México de que rompa relaciones con la República y las establezca con el régimen franquista. México no cede a ello. Tampoco Estados Unidos tiene gran interés en facilitar las relaciones de la España franquista en América Latina. América Latina para los Estados Unidos, pues de mejor o peor modo, bajo buena vecindad o bajo big stick, siempre pues, es el backyard, ¿no? el patio trasero. Por lo tanto, una competencia en ese terreno pues, no interesaba desde luego a los Estados Unidos, ¿no? Va a ser importante también la experiencia respecto a la España republicana a la hora de acoger en México a exilios procedentes del cono sur de las dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay, a principios de los años 70, y también a refugiados de las guerras de Centroamérica en los años 80. Por lo tanto, bueno, forma parte esta dimensión humanitaria de acogida de exilios, de mantenimiento de coherencia, en buena medida en términos de credibilidad democrática, que era naturalmente pues, un déficit del régimen revolucionario mexicano. Sin embargo, en la escena internacional juega con esa carta ambivalente, porque, a fin de cuentas, la vinculación de la soberanía nacional, independencia política, integridad territorial de los Estados miembros, pues tenía ciertas reminiscencias también en clave democrática en tiempos como aquellos de Guerra Fría. Por lo tanto, esa política exterior de prestigio va a ser también legitimadora del régimen mexicano en el poder y también va a contribuir, desde luego, considerablemente a una excelente imagen de México en el mundo. Durante el último medio siglo, la relación México-España se inicia, como ya he mencionado, con el nuevo establecimiento de relaciones bajo el gobierno de José López Portillo y el gobierno de Adolfo Suárez en España. Se da una especie de nueva luna de miel. Les he mencionado la que inicia en 1931, pues en 1977 va a haber unos años de atracción, de fascinación incluso mutua, de fuerte intercambio, de viajes en ambas direcciones, desde dirigentes políticos en gobierno y en oposición, a figuras intelectuales, intercambios académicos. Es decir, va a ser un periodo muy fructífero y desde luego muy interesante en la relación bilateral, y parecería apuntar a una especie de resurrección de aquel periodo iniciado en 1931, cuando parecían dejarse atrás definitivamente las viejas rencillas latentes desde el pasado colonial. Sin embargo, a partir de los años 80 va a producirse un giro neoliberal en ambos países. En 1982 llega al gobierno en México Miguel de la Madrid y en España llega Felipe González, y van a implementar un paulatino giro hacia posiciones marcadas posiciones de libre mercado que se van a materializar en ambos casos paralelamente, curiosamente, en 1986, momento en que México ingresa al GATT y España ingresa en la OTAN y en la Comunidad Económica Europea, la actual Unión Europea. Y a partir de entonces lo que sigue es una excesiva economización de la relación bilateral, que ha sido perjudicial. A mi juicio ha sido perjudicial para la sintonía profunda entre ambos países, porque se dejaron de lado matices políticos y matices sociales muy importantes. Reflejo de ello, pues en los últimos años, como ustedes bien saben, pues ha habido unas tensiones, ¿no?, entre construcciones narrativas y reconstrucción histórica rigurosa como tal, ¿no? Y también ha habido una tensión entre la persecución de objetivos políticos en clave presentista
en detrimento de una complejización, ¿no?, y comprensión y mejor integración del pasado, ¿no? Sin embargo, pues, para los historiadores que vemos siempre en el largo plazo y no caemos en tentaciones de exageración del momento presente, pues el balance es que en mayor consonancia o disidencia, al final siempre subyace un vínculo cultural y emocional que es irreversible, ¿no?, pues pese a quien le pese y contra todo y contra todos, ¿no? Bien, gracias. Y bueno, pues dado que todo el mundo parece que se quiere quedar, voy a aprovechar para darle una constancia al esfuerzo realizado. Es un académico muy distinguido, especial, con una carrera impresionante para la corta edad que tiene, y además de todo eso es un amigo de la Universidad del Mar, y por ello le queremos dar esa constancia.